Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hoy queremos subrayar el versículo 4. Comienza este discurso de Pablo con el versículo 1, hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. En cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Él les dijo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Yo perseguí a este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Bueno, como habíamos dicho, queridos amigos, y gusto de lleva, porque este es el discurso de Pablo. Pablo ante una situación de peligro, o la gente, un le quieren matar, actúan aquí los soldados, la guardia, actúan aquí los centuriones, incluso viene el comandante, ¿verdad? Pero le salvan de este pueblo que le estaba acusando a Pablo de que él hablaba mal del pueblo, que él decía que no hay que cumplir la ley de Moisés, de que él hablaba mal también del templo, que no sirve más para nada, y sobre todo dice que introducía a paganos en el recinto del templo. 4 acusaciones terribles, pero ciertamente que no era de esa manera. O sea que hay que entender, entre las cosas. Eso es también lo que muchas veces sucede entre nosotros. En realidad, entonces, aquí Pablo, después de haber luchado un poco, pero luchado en el sentido de palabras, procurar, conseguir algo, parece que le mueve una frase que decíamos nosotros, el hecho de que hay de mí si no evangelizar. Oye, esa cuavaisha, llepa la co, anga hojina molojo, y va a la cárcel, o una prisión, de calabozo, no tiene. A la UPB hoy que no, UPB diga tu ahí va, ebe ya pon diga tu ahí lleva, hoy como predicado, y cual cabeñan de ya, hay de mí si no evangelizar, diga tu ahí lo cojina. A pesar de que en otras oportunidades ya estuvo en la cárcel y ahí incluso convirtió al guardia, ¿se acuerdan? Y después a toda su familia. Son realmente interesantes. Pero Pablo tenía la intención, y eso lo vimos muy bien en el capítulo 21, en que decía que él quería llegar a Jerusalén antes de la Pascua, del capítulo 20.
ahí nos decía directamente, sean antes de Pentecostés, perdón, era Pentecostés, ¿verdad? Ya le ponemos ahí, entonces para que no nos confundamos, ¿verdad? En el capítulo 20 dice, Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Eso estamos en el capítulo 20, versículo 16. Y ahora ya nos encontramos aquí, está sufriendo todas estas situaciones. Ahora el comandante, una vez que le escucha que él habla en griego, le llama la atención y entonces le da esta posibilidad también de dirigirse al pueblo, porque él le dice, por favor, Catubio se añe en mí, le dice, ¿verdad? Te ruego que me dejes hablarle al pueblo. Y se lo concedió, dice, se lo permitió. Entonces Pablo, de pie sobre las escalinatas, hizo la señal con su mano al pueblo y se hizo un gran silencio. Y comienza su discurso: hermanos, padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. En cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, también hemos subrayado anteriormente, hebreo, upeago la onmajea al pueblo. Ahí está el populacho, la populacho anterior, la upesa la y fanático y tereita o hijina curia lleva un huepoteo yucasente y Pablo, o sea, hasta con ira, o sea, una reacción muy primaria. Tiene esa capacidad crítica, ¿verdad? Nindo y cuapo. No hay para Pablo, hoy coña, pero bien, va para lo predicar, sino que el famoso oye endaye, oye hendú, la oye poa, morbe. Pero todo el pueblo, Y entonces los que vienen, y además, decía muy bien en el versículo 27 del capítulo 21, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo. Y ellos reunieron a toda la gente y le echaron mano gritándole, hombre israelita, auxilio. Acuerdo la mañana, pero no imagina, coa judío, cuera lleva oía, oicoa en Asia, un menes acuera, o en dúa oía en la sinagoga donde Pablo se iba, y lo que él iba proponiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Tengo los ojos puestos en el Señor. Jesucristo. Él saca mis pies de la red. Recuerda
consumen mi corazón y mi carne. Por Dios, mi roca por siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si eres tú el pan bajado del cielo, ¿de qué me vale dar la espalda y andar? Por mi mente no ha pasado marcharme. Conoces todo lo que hay en mi pensar. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? Soy sincero, este lenguaje es muy duro. Si tú lo dices, yo te sigo, Señor. Pues vale más estar un día en tus atrios que estar 1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor?
estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este libro maravilloso, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, el discurso de Pablo. Y cuando Pablo se para ahí en la escalinata, hace señal con la mano, dice que guardaron más silencio, más silencio. ¿Será que la presencia de Pablo tenía una presencia que impactaba? ¿O será que los guardaespaldas, es decir, porque estaban los soldados, estaban resguardándole también a Pablo? Y ahí el comandante, ¿será que el mismo comandante? Aquí dice que Pablo levantó la mano, pero no sé, el comandante o los soldados seguramente que como y dice que anteriormente tampoco este comandante le preguntaba, pero por el alboroto que había, la rebelión que se estaba produciendo, el comandante no entendía lo que pasaba. Incluso le confunde con este judío egipcio que dice que vino y llevó unos 4.000 al desierto, sicarios. Bueno, entonces continuamos un poco. Ahora en el versículo 3 él ya se presenta directamente. Yo soy judío. Y hace todo un discurso maravilloso, ¿verdad? Porque aquí dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, primera presentación, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Upebe gato y catuma ñandeya ela ñagana majajina, más confianza, porque Gamaliel era última palabra dentro del rabinismo en una de las versiones e interpretaciones de la Torá. Gamaliel viene de una escuela que se llamaba la escuela de Gilel. Y la escuela de Gilel, de cierta manera, siempre estaba proponiendo el universalismo o la universalidad del mensaje de salvación. Y por eso es que Pablo aquí se presenta y dice directamente, yo soy judío, nacido en Tarso. Soy de esta escuela también de Gamaliel. Me he educado bajo los pies de Gamaliel. Y además le pone de nuevo una de las características esenciales, para no decir, bueno, ya he educado, pero va de educación. Una estricta ley de nuestros padres. En esa estricta ley de nuestros padres. Le está entonces echando en cara o le dice directamente que esto es lo esencial y lo fundamental que él recibe en su camino formativo. Ya ve Gamaliel lleva detalles en la ley y yo, no, he hecho este camino en la estricta ley de nuestros padres. Y después le dice también, yo soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. O sea que, si yo que fuera, Anila Peñemondini, yo también soy muy celoso como seguidor de la ley de Moisés. Todo eso que ustedes me están acusando, todo lo que están diciendo, como segundo elemento de acusación, decían, hoy como en UPB que no hay que seguir la ley de Moisés. Y Moisés. Y en realidad, si uno mira, todo lo que nosotros vivimos en el cristianismo son elementos que ya están en el Antiguo Testamento. Prácticamente todos los elementos. El amor al prójimo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso. ¿Cuál sería lo nuevo del Nuevo Testamento de Jesús? ¿Saben qué? Eliminar si la ley del talión, o sea, dar un paso más de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El perdón total y absoluto, ¿verdad? Ser capaz de dar la vida. Jesús muere, incluso por su enemigo, ¿entienden? Y eso sí que es difícil, y ese es un paso mucho más adelante.
el martirio, el testigo, mártir. Ustedes se acuerdan, y hemos hablado en otras oportunidades, cuando hablamos de todo en el Antiguo Testamento, que antes era prácticamente el genocidio. Si alguien venía y le mataba a alguien de mi familia, se ataron de calan de familia, hasta yucapaite cuanto ayucua. Y entonces Hammurabi, cuando viene este rey famoso, de parte de Babilonia, ¿verdad? Él se da cuenta y dice, no, esto no puede ser, así no podemos hacer. O si no, oye, yucapata, cuánto yucapata. No se puede hacer así. Vamos a vivir siempre enemigos entre nosotros. Eso no se puede, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace Hammurabi? Hammurabi lo que ofrece ahora y va a ofrecer a la gente es ojo por ojo, diente por diente. De yucabetén, así que tú yucabetén. Yucamos coime, así que tú yucamos coime. Yucamos a pruebe, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, codo por codo, pie por pie, rodilla por rodilla. Pero ese es Hammurabi. Y Hammurabi enseñan de que no podemos abusar. Pero ahora viene Jesús y dice, no, al que te pide tu manto, me camisai. El que te pide caminar 1 kilómetro, estás en 2 kilómetros a pesa, ¿verdad? O sea, dar generosidad. La única manera de cambiar el mundo es con la generosidad, no con la argelería. Upea, o de más y más odio y más rencor. Homia con la ñande ya esa ella lleva coña del mundo, ¿verdad? Todas esas guerras que existieron entre los países, entre los pueblos, etcétera, etcétera. Siempre queda una herida y un rencor en la relación entre los hombres. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador, Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Tú me enseñaste a decir, yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que
no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. La migración ha sido un tema recurrente en el pontificado de Francisco, pero 3 son los gestos concretos que el Papa ha tenido hacia los migrantes. Cuando viajó a Lesbos en 2016, volvió a Roma con 12 personas, la gran mayoría niños. Eran 3 familias sirias afectadas por la guerra, lo habían perdido todo. En colaboración con la comunidad de San Egidio, el Vaticano se hizo cargo de su mantenimiento y alojamiento. En 2021, Francisco regresó a esta isla griega. Allí conoció a esta familia. Vivían en un campo de refugiados. Días después se trasladaron a Roma para que el pequeño fuese operado en el Bambino Gesù, una historia que el Papa siguió de cerca. ¿Cuándo será el intervento? Oggi andiamo al bambino Gesù, adesso. E poi l'intervento? Credo il 27, dopo Natale. Y si de dar oportunidades se trata, el Vaticano contrató como vigilante de los museos a Pato, un migrante de Camerún. Su historia es conmovedora. Su mujer y su hija de 6 años murieron de sed mientras cruzaban el desierto. Él consiguió sobrevivir. Gracias a una ONG, Francisco se hizo eco de su historia. Otro gesto sorprendente del pontífice fue cuando en 2015, durante el rezo del Ángelus, hizo la siguiente petición a los párrocos de todo el mundo. Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d'Europa ospiti una famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma. Y aunque pase el tiempo, Francisco continúa poniendo la situación migratoria en el foco. De hecho, pospuso su catequesis semanal del miércoles para hacer una profunda reflexión. Fue contundente y claro. Repeler sistemáticamente a los inmigrantes es un pecado grave. Risultano mortali. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Durante 8 años, Didier Grandjean sirvió en el corazón de la Iglesia como guardia suizo, dispuesto a sacrificar su vida por el Papa. Ahora sirve al pontífice, a la Iglesia y a Dios de una forma totalmente nueva. Viajes apostólicos, custodiar la ciudad del Vaticano y trabajar junto a los líderes de la Iglesia fue el caldo de cultivo para lo que estaba por venir. Sin embargo, para Didier, el cónclave de 2013 fue un momento clave de su experiencia como guardia suizo.
quando ho visto per la prima volta. La primera vez que vi al Papa Francisco fue la noche de su elección. Para mí, y creo que para todos, ver a otra persona vestida de blanco fue especial. La primera impresión tiene un impacto, ¿verdad? Recuerdo esta atmósfera de oración y alegría cuando Francisco fue elegido. Toda la expectación se convirtió en alegría. Didier sirvió al cuerpo militar más pequeño del mundo durante 2 años del pontificado de Benedicto XVI y 6 de Francisco. Sin embargo, en 2019 sintió que Dios le llamaba al sacerdocio. Come dicevo, felice, però sentivo che... Yo era feliz, pero sentía que había algo más y que Dios siempre me llamaba a servir, pero de otra manera. Rezando, reflexionando, hablando con la gente y con sacerdotes, me ayudó en mi camino. Poco a poco descubrí que Dios me llamaba a servirle como sacerdote. Me sentí llamado a tomar este camino del seminario, aunque lo más lógico hubiera sido continuar en la guardia para luego hacer carrera y hacer vida allí, pero yo sabía que había algo más en mí. Entre las personas que lo guiaron en su camino vocacional se encuentran nada menos que Benedicto XVI y Francisco, algo que, según él, es una gracia increíble. A Papa Benedetto gliel'avevo detto, per esempio... Recuerdo el momento en el que le dije al Papa Benedicto que dejaba la guardia y que entraba en el seminario. Estábamos en los jardines vaticanos y pasamos unos 15 minutos hablando de lo que iba a hacer a continuación. Recuerdo que se le iluminó la cara y estaba muy contento. Y lo mismo con el Papa Francisco. No creo que se lo esperaran. Ambos me han acompañado en mi camino vocacional y me han apoyado. La disciplina es un aspecto clave de su vida no solo mientras sirvió en la Guardia Suiza, sino también en el seminario. Dice que la aprendió observando la forma en que Francisco lleva su vida cotidiana. Una cosa que me impresiona del Papa Francisco es cómo gestiona su tiempo. Cada minuto del día es importante y él lo utiliza para hacer el bien. Y ese es un gran ejemplo que yo intento seguir por difícil que sea. Didier lleva 5 años en el seminario y le quedan 2 para su ordenación. Para los que están discerniendo su vocación, invita a que escuchen una llamada, aunque puede que ésta sea sutil, que estén abiertos al plan de lo que el Papa Francisco llama el Dios de las sorpresas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yannick Yarañé en Nuevo Testamento. Seguimos nuestra reflexión, estamos en el versículo 4. Aquí, después de haber presentado y decir que él se formó bajo los pies de Gamaliel, bajo la estricta ley, no, la estricta ley quiere decir cuáles son esos mandamientos del Señor, cómo tenemos que vivir. Entonces hay que estar muy atento a eso, queridos amigos, lo que nos dice y cómo tenemos que entender la estricta ley. El versículo 4 dice: yo perseguí a este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Yo perseguí a este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Vea la ñandilla subrayada en este día. Esto es consecuencia de lo que él, justamente por ese que decía, un gran celoso. Soy muy celoso, estoy tan celoso de Dios. Cuando este bebé, solamente que ahora ya va a ser un ser celoso, un celo que tiene, pero después de ese encuentro con Jesucristo, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, y ahora nos está volviendo a narrar lo que le pasó a él. Yo era un gran celoso, pero de una manera equivocada. Fanatismo. A esto que eran del camino, te dice, perseguí a este camino. Eso es lo que yo les dije en otra oportunidad. En este vengo la neocatecumeno cuera lleva a cuera pesa oyoñejenoica. El camino. Entonces tiene este sentido de que el que comienza a creer y adherirse a Jesucristo, sí o sí sé yo que fuera, ya potavante oye te itape.
Upea como un deja indígena que esto es un proceso. Proceso dice de aperemoñe no jarejo eserina. Da ei cu de erecopama ajina. Pende pobre llevar erecopama me va a mandar todo masticado. No. Da ei cu purecito de utajina, sino que de apereñe pues no tajare yo sota lleva. Hare ya pota la nerembi una. Peñan de llano y cuan etandeo muy tande pende pobre o pean algo de y cuapona. Inteligencia. Discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero de la yecha, cuando yecha, peama, balón y balón y pona. Upeare con la nañanten de seinte hoy a llevar porque entero que te con la gente uno con ambas ella y cua. Allá es sí. Pero a en el momento, lo mismo ya continúa. Se van y te ven das ese mío ya convertiana, o sea, todos tenemos que convertirnos, pero hay ciertas cosas que son demasiado evidentes porque son de la comunidad. Sobre todo eso que tienen responsabilidad sobre el pueblo, sobre la gente, sobre la nación, sobre el país, sobre un gobierno, sobre un ministerio. Y eso mismo también sobre tu familia. A mí si ve, imagina, pero imagina la ñepa, llevas a la caracuña de Yahesar. Porque la ñande me cuera ñande nañamonga cuapona y nos apello enseñan de ahí con esa gente lleva mondaya, pu, acuerdo de estar siempre ya por presión de acuerdo a sus intereses. Y eso, mis queridos amigos, no es cristiano. Pero ñañe es clarona, pero andas el cristianismo, pero andas ahí la oñe era cueñan de a través de la sangre y de la muerte de Cristo en la cruz. Y por eso que Pablo, aquí también, él está reconociendo. En realidad decíamos defensa. Apología dice disculpas. Ya yerure disculpa en el sentido de que ña mañana allá ella vaya guatañaina. Y él está haciendo su apología, está diciendo, Sheko pesa cue, Sheko ayapoa cue cotape bahía llama. Sheko ha cue hapuicuericuera encarcela caicho cuera yuca caicho cuera con cristiano cuera, porque yo pensaba que yo era entonces el que sabía todo, el celo por Dios. Haya poco al que oré. Y entonces aquí él reconoce, y esta es la forma maravillosa en que nosotros también tendríamos que reconocer y decir cómo estamos caminando. Yo perseguí a este camino hasta la muerte. Yo perseguí. Y seguramente que, queridos amigos, nosotros también, de cierta manera, perseguimos a Dios hasta la muerte. Muchos de nosotros. Daigo cuya haya y cutú, ya valea o lo que sea, la ñandera pisabe. Pero perseguir a Dios hasta la muerte, ¿saben qué significa? A este camino hasta la muerte. Ñambo vare a ñandera pisacuera, ñamo ignorante y chubecuera, ñambo taguepa y chubecuera, ya upa la plata que pertenece al pueblo, a la nación, a la gente, a umiango y seina la perseguir a muerte. Yucago la ñandera pisaina, ya yuca la ñandereta, ya yuca la ñande educación. Ya educar los valores y los principios que tienen que existir, porque ñande corrupto pa lleva. Así que, queridos amigos, pero esta es una autoconfesión en realidad. La defensa de Pablo, pedir disculpas por esta situación que viví. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia en un jardín templo con una pareja, Adán y Eva, como los sacerdotes reales de Dios. Diseñados para colaborar con Dios en el cuidado de la creación. Y este lugar donde el cielo y la tierra se unen está lleno de la bendición de Dios. Pero Adán y Eva fueron desviados por una criatura engañosa y fueron exiliados de la presencia de Dios. Perdieron su vocación como sacerdotes y, en consecuencia, toda la humanidad se hundió en violencia. Pero Dios prometió que un nuevo sacerdote real vendría a guiarlos de regreso a la bendición del Edén, sacrificándose a sí mismo para ello. Y más tarde conocemos a una nueva pareja, Abraham y Sara.
Dios promete que a través de su familia, el sacerdote real vendría a restaurar la bendición del Edén, no solo para ellos, sino para todas las naciones. Y es esta familia la que crece hasta convertirse en los israelitas, y eventualmente ellos viajan hacia Egipto y son esclavizados bajo el gobierno violento de un rey, el faraón. Así que Dios llama a un hombre, a Moisés, para que los represente ante el faraón y quien medie en nombre de Israel. Moisés confronta a Faraón y luego saca a Israel de la esclavitud y hacia el desierto, donde eventualmente llegan al monte Sinaí. Y aquí Dios se aparece a todos los israelitas, invitándolos a convertirse en un reino de sacerdotes. Así que Él está invitando a todos a ser sacerdotes, así como Adán y Eva fueron sacerdotes en Edén. Exacto. Pero el pueblo le tenía miedo a Dios y no quería estar cerca de la presencia de Dios. Así que solo Moisés subió a la cima de la montaña. Y allá arriba, Moisés recibe los famosos 10 mandamientos, los primeros 2 siendo adoren solo a Yahweh y no hagan ídolos de estatuas. Y Moisés vio cosas realmente asombrosas allá arriba. Primero, él vio el templo celestial de Dios y también los planos de este, llamado el patrón. Ah, cierto, los planos para la construcción del tabernáculo. Sí, está diseñado como un modelo simbólico del Edén. Es el lugar donde el cielo y la tierra son uno. Entonces Moisés vio algo más, el modelo de una gloriosa figura humana. El sumo sacerdote que iba a trabajar en el tabernáculo. Exacto. Y solo este sacerdote puede entrar y salir de este espacio sagrado en lugar de los demás. Él está vestido de blanco, con una corona y con joyas brillantes. Él es una imagen del sacerdote real que hemos estado esperando. Pero el hombre que está llamado a ser el primer sumo sacerdote es el hermano de Moisés, llamado Aarón. Y mientras Moisés está viendo todo esto al pie de la montaña, Aarón está desviando al pueblo a ser un ídolo de Dios. Así que, quien pronto sería el sumo sacerdote, está rompiendo el primero de los 10 mandamientos. Correcto. Y Dios se enoja y le dice a Moisés que él está cansado de este pueblo, que él va a comenzar todo de nuevo con Moisés. Pero Moisés se pone delante de Dios e intercede por los israelitas. Él hasta ofrece su propia vida como sacrificio por sus pecados. Y si bien Dios no acepta la vida de Moisés, Él sí perdona al pueblo, como Moisés pidió. Y cuando Moisés desciende de la montaña, está brillando, como el sumo sacerdote que vio en su visión. Es como si él fuera el verdadero sacerdote que su hermano debía ser, pero que no logró ser. Y desde ahí se construye el tabernáculo. Y la familia de Aarón es instaurada en el sacerdocio. ¿En serio? ¿Después de tan mal comienzo? Sí, y las cosas de hecho empeoran. Dios les da a Aarón y a sus hijos instrucciones bastante precisas de cómo actuar como sacerdotes. Y entonces, en su primer día en el trabajo, los 2 hijos de Aarón violan los mandatos de Dios. Y debido a que ellos están en un lugar de gran privilegio y responsabilidad, Dios lidia con ellos con severidad. Ellos mueren dentro del tabernáculo. Las cosas no se ven bien para el sacerdocio de Aarón. Correcto. Tanto Aarón como sus hijos fallaron en sus roles sacerdotales, y esto nos hace pensar, tal vez el pueblo de Dios necesita otro tipo de sacerdocio. Tal vez uno que sea más como Moisés, uno que rinda su propia vida a Dios. Así es. Y si bien Moisés es genial, él también falla en ser completamente obediente a Dios. Así que tanto él como Aarón mueren sin entrar a la tierra prometida a Abraham. Así que Moisés fue solo una imagen del tipo de sacerdote que el pueblo de Dios necesita. Correcto. Seguimos esperando al real sacerdote definitivo que interceda como Moisés y ofrezca su vida por los fracasos de los demás. Los israelitas eventualmente entraron en la tierra prometida y allí nombraron a un rey y establecieron un reino. Tal vez ahora pueda llegar el sacerdote real de Dios. Y esto nos lleva al rey David. Y su historia será la próxima que... Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume. Nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lonca Sililio. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, el discurso de Pablo a los judíos en Jerusalén. De una situación bastante difícil para Pablo, que lo quieren que muera, le están golpeando, tienen que venir el comandante con los centuriones, con los soldados, le defienden. Hoy quieta imagina cuartel me lleva, y ahí Pablo pide la palabra. Es siempre, nosotros decíamos, el poder y la fuerza del Espíritu que actúa en el corazón de Pablo. Ay de mí si no evangelizar. Entonces es como que él está diciendo, Sherella mina lleva caray comandante, me mina se permiso de monguetaseo con Andy. Su intención siempre fue la de estar para la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque iba a haber mucha gente, como siempre, en Jerusalén. Entonces ahí él, evidentemente, que quería luego exponerse, ¿verdad? Pero no de esta manera, ciertamente, pero exponerse en el sentido de que tener la posibilidad de hablar, de predicar a Jesucristo. Y aquí comienza. Este es el discurso de Pablo. Comenzaba con ese versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Primer elemento. Criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel. Es decir, oye, cría Pepe, Jerusalén, o Ujicuera. El nombre de Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? Gamaliel era un gran rabino y tenía muchos discípulos y muchos iban detrás de Gamaliel. Era una persona que había marcado una línea de interpretación de la Torá. Y entre estas interpretaciones, siguiendo la corriente de Hillel, te habla del universalismo, de la apertura. Apertura de la salvación. Eso ya lo encontramos, queridos amigos, entonces, en el rabinismo, o mejor dicho, en el judaísmo, en la interpretación que hace el Antiguo Testamento. O sea, no es una cosa nueva, nambreo y allá. Los grandes profetas, Isaías te habla mucho de universalismo. Ezequiel te habla de universalismo. Y así. Es decir, muchos de estos profetas ya iban lanzando, ya iban hablando que nuestra vida religiosa del conocimiento de Dios no puede encerrarnos en un pequeño paquete. Allá. No, diga, tú ya te paquete y ve. Nosotros nos abrimos y tenemos que abrirnos. Y eso, queridos amigos, dice la palabra católico. Católicus. Quiere decir apertura. Quiere decir universalidad. Entonces, queridos amigos, si uno es un poco de inteligencia y tiene un dedito de cerebro, sabe que todo cristiano tiene que ser católico. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué? Y católico quiere decir que el mensaje de salvación es para todos, quiere decir, católico. Entonces, ¿se dan cuenta los estados de la crítica? Ustedes son católicos, ustedes... Quiere decir que entendéis, vos no sos cristiano entonces. Y toda esa secta de protestantes, ustedes que son católicos, ustedes que son católicos. Quiere decir que no entendéis ni la palabra, su significado. Si vos no sos católico, no sos universal. Si vos no sos católico, entonces no entendés que el mensaje de Jesús es para toda la humanidad, para todos los hombres. Y entonces tenés que tener una capacidad y una mente abierta para escuchar y saber. Entonces la realidad que te está circundando. Apega con la Pablo ya pues en. O sea, él está haciendo su autodefensa, pero en el sentido de que hace un examen de conciencia. A ver, confesar. Se está confesando y está diciendo qué pasó en su vida y cómo él fue viviendo. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes son hoy. Yo perseguí, aquí está, yo perseguí, asume, conoce, sabe a este camino, el camino de Jesús, la propuesta hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, es decir, reconoce, sabe, se haya por aquí con ambas, lleva a ser a pisacuera. Él va a ir contando. Ahora nosotros estamos en el versículo 4 que estamos subrayando simplemente este elemento. El hecho de que Pablo dice, persigue a este camino. Aquí está el caracú de este versículo que subrayamos hoy. El hecho de perseguir.
ya perseguía, ya jape cristiano pero en un sentido negativo. Queremos nosotros que se viva de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos. Entonces perseguimos, vamos cerrando las puertas. No queremos que se predique en realidad el Evangelio o no queremos que se viva en realidad el Evangelio. Entonces tenemos que estar atentos porque nosotros muchas veces también estamos pecando, así como Pablo está diciendo, yo perseguí a este camino. Estamos persiguiendo a aquellos que quieren hacer el bien. Estamos persiguiendo los valores y los principios de la comunidad. Estamos persiguiendo a las cosas positivas que tienen que existir en nuestra familia, en nuestra nación. Y entonces queremos ir eliminando. Queridos amigos, esa es la forma de perseguir a Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Interesante esta autodefensa o defensa de Pablo, que es la apología, ¿verdad? Y de cierta manera, como él se presenta, como pidiendo también disculpas, porque eso quiere decir apología, por sus errores. Pero detrás del error, lo importante es que ahora hay un deseo, y él ya lo está haciendo, de hacer un buen camino. Aún me sacañan de allá, esa mañana de ella pona y vea. Hañañemo peñan de Yarapope. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.